pues de realizar una obra de misericordia y ofrecerla a la Virgen. Entonces contamos con que pues todas lo hayan logrado, ¿no? Luego pues vamos a hacer una pequeña presentación de la Virgen de Fátima. Nosotros escogimos a la Virgen de Fátima porque estamos soñando con ir a la JMJ a Portugal con el Papa en el 2023, y a raíz de esto es que pues María Camila pues está aquí con nosotros, porque ya es parte de ese sueño, ella también quiere ir. Luego pues será la presentación de la Virgen de Lourdes y por último la Virgen de Guadalupe. Y pues la idea era que profundizáramos también en qué son las obras de misericordia y considerar, ¿no?, a la Virgen María como Madre de Misericordia. Camilo, ¿lo pasas? Entonces, vamos a hacer una pequeña reseña histórica, cuál es la devoción que se tiene a la Virgen de Fátima, y luego queremos que entre todas hagamos como una pequeña oración que la dirijamos a la Virgen de Fátima, y esto lo van a realizar las de El Alto. Y queríamos aclarar que la información que vamos a proyectar es sacada de la página del Vaticano, donde pues se habla de pues todo el milagro de la Virgen de Fátima. Entonces, ahora sí Camila hará la presentación. Bueno, buenas tardes para todas. Vamos a iniciar con un video. Si esto quiere funcionar. Ya. Un video de cómo la Virgen de Fátima salvó a Juan Pablo II. Entonces les voy a pedir que por favor me avisen si escuchan el audio. Bueno, ese era el video con el que queríamos dar inicio a la presentación. Entonces vamos a seguir. Entonces, bueno, para iniciar la reseña histórica, vamos a empezar con que la primera aparición de la Virgen fue el 13 de mayo de 1917 en la cueva de Iria, en Fátima, esto en Portugal. Bueno, ha sido la más profética de las apariciones modernas, y en la primera y segunda parte del secreto que se confiere a esta advocación se encuentran la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, y la Segunda Guerra Mundial y la previsión de los daños ingentes que Rusia provocaría a la humanidad. Bueno, los tres pastorcillos, sabemos que la Virgen se presenta ante los tres pastorcillos de Fátima, que son estos que vemos acá. Ellos escuchan y memorizan, y Lucía, quien es la única sobreviviente, es quien pone por escrito todo en el momento en el que el obispo de Leiria le da la orden, y la Virgen le da como una autorización, por decirlo así. La descripción de las dos primeras partes del secreto se basan en el texto escrito por Sor Lucía en la tercera memoria del 31 de agosto del 41, perdón. Después se añade otra anotación en la cuarta memoria, esto para el 8 de diciembre. Bueno, la tercera parte se escribió por orden del obispo de Leiria y de la Santísima Madre el 3 de enero del 44. Solo existe un manuscrito, estuvo guardado un tiempo por el obispo, y el 4 de abril del 57 se entregó al archivo secreto del Santo Oficio, esto en el Vaticano. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiria proclamó las apariciones de Fátima como auténticas. Aquí en la parte inferior derecha vemos a este obispo, bueno, orando a la Virgen de Fátima. Como pudimos ver, para Juan Pablo II pues fue una advocación demasiado importante. Por eso fue él quien decidió hacer pública la tercera parte del secreto, y con esto se cierra como una página en la historia. La Virgen que se apareció en Fátima llama nuestra atención sobre los valores que para la época se habían olvidado, y también sobre el porvenir del hombre en Dios, del que somos realmente una parte activa y responsable. La sexta y última aparición fue el 13 de octubre de 1917
ya no fue solo ante los tres pastorcillos, sino ante miles de peregrinos que estaban en Fátima. Aquí fue donde se produjo el milagro del sol y luego de la aparición de la Virgen se vio que el sol tembló, por decirlo de alguna manera, y que giró como si estuviese en una danza, es lo que relatan las personas que estuvieron ahí. Con esta última aparición, María lo que nos pide, bueno, lo que les pedía era que hicieran en ese lugar una capilla y que la presentaran a ella como la Señora del Rosario. Entonces, por eso es que allí se construyó la Basílica de la Virgen de Fátima y vemos que en todas las imágenes a ella la vemos con un rosario entre sus manitos. Bueno, la devoción eh, para el 10 de diciembre de 1925, Lucía era una postulante en el convento de las Doroteas en España. Aquí fue donde se le manifestaron la Virgen y el Niño Jesús. La imagen que pueden ver a la derecha es un lugar que consagraron dentro del convento como el lugar de las apariciones. Entonces, bueno, lo consagraron y realmente como que es muy bonito estar ahí. Aquí la hermana Lucía escribió acerca de lo que la Virgen le dijo, que era, pues que era acerca de la devoción expiatoria de los 5 sábados al corazón inmaculado de María. Entonces, la devoción consiste en que durante 5 meses, el primer sábado, se reciba en la comunión, se reciba rosario, le haga compañía a María durante 15 minutos mientras se meditan los textos. Es importante dar una intención, pero pues si la intención se puede ofrecer el propósito de expiar las ofensas contra la Santísima Virgen que afligen su Inmaculado Corazón. Bueno, por último, las vamos a invitar a que realicen una oración con nosotras. Y como lo decía Mavi, aquí están pues las referencias que fueron pues de donde sacamos como la información para esta presentación. Entonces ahora sigue María Díaz, quien va a dirigir la oración. Bueno, pues con María Serrano hicimos una oración, que es un compendio de una canción y de otra oración. Y pues en esta oración vamos a pedir pues por la pureza del corazón, por la paz del mundo y para alejarnos del pecado, que pues fue lo que siempre dijo la Virgen de Fátima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque a veces no pronuncio una palabra, cuando en medio del silencio te recuerdo en mi interior, mi silencio es un grito suplicante, necesito tu presencia, necesito de tu amor. He aquí mi corazón, mi buena madre, tómalo, que a ti acude buscando reposo, cansado de oír las vanas ilusiones de este mundo, vengo a escuchar tus secretas palabras, llenas para mí de encanto. Aunque a veces aparezca tan segura, caminando por la vida con entera decisión, necesito que camines a mi lado como fuerza de mis pasos, como fuente de ilusión. Aunque pase tanto tiempo en mi vida sin decirte un saludo, sin cantarte una canción, tú bien sabes que te llevo en mi esperanza, que te quiero como madre, madre toda corazón. Mientras más te contemplo, madre mía, me pareces más bella. Aquí vengo a depositar a tus pies mi corazón. Bien conoces su inconstancia, date prisa a tomarlo porque tal vez esta misma noche no estará ya en mi poder, y lágrimas me costará recuperarlo. Tómalo y guárdalo dentro del tuyo y dime que es tuyo para siempre. Hazme puro tus ojos, dame la inocencia y un corazón muy ferviente para amarte. Madre nuestra, tú conoces todos los rincones en los que hay sufrimiento, guerras, hambre y dolor. Te pedimos que ablandes nuestros corazones y nos des sabiduría para que podamos tomar buenas decisiones y que nos lleven a derribar muros y construir puentes para alcanzar la paz. Ven con nosotros, María, llévanos hasta el Señor. Tú eres ejemplo de vida, tú eres todo corazón. Amén.
Ahora damos paso Gracias, a Mariana. Diagonal. Diagonal, entonces va a seguir con la presentación. Listo. Hola a todas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo soy Ángela Correa y hoy las niñas de Diagonal me invitaron a hacerles la presentación de la Virgen de Guadalupe. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, hoy vamos a hablar de Nuestra Señora de Guadalupe. Primero vamos a hablar un poco de su historia. La Virgen de Guadalupe se apareció un sábado 12 de diciembre de 1531 a un indio llamado Juan Diego. Creo que es una de las vírgenes que más conocemos y una de las vírgenes del continente latinoamericano que es más reconocida por todos los católicos. ¿Y qué pasó? Juan Diego iba muy temprano por la mañana desde su casa hasta México e iba caminando, iba a ir a su clase de catecismo a oír la misa. Cuando llegó a un cerro llamado Tepeyec, estaba amaneciendo y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él se fue corriendo a la cumbre y vio a una señora muy bonita, dice la historia que era una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, y ella con palabras muy atentas y amables le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigiar todo tu amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Le dijo que fuera donde el señor obispo y que le dijera que ese era el deseo de ella, que en ese llano se construyera un templo en honor a ella. Cuando Juan Diego se fue de regreso a su pueblo, se encontró de nuevo con la Virgen y le contó todo lo que había ocurrido. Entonces la Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje, porque el obispo como que no lo había oído. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir a decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. Entonces otra vez Juan Diego fue y le contó a la Virgen y le dijo: no, mire, ese obispo me está pidiendo de todo. Y la Virgen le mandó que volviese otra vez al mismo lugar y ahí le iba a dar la señal. Entonces al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro porque el tío, que se llamaba Juan Bernardino, estaba muy enfermo. Entonces a la madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego se fue corriendo a conseguir a un sacerdote porque su tío se estaba muriendo. Al llegar donde debía encontrarse con la Virgen, prefirió tomar otro camino para evitarla. Y María salió a su encuentro y le dijo que para dónde iba. Entonces Juan Diego, pues con toda la pena del mundo, le dijo como pues que su tío se estaba muriendo, que necesitaba encontrar un cura porque necesitaba que le diera pues ya la bendición para que pudiera descansar en paz. Y la Virgen le dijo a Juan Diego, como buena mamá, que no se preocupara, que su tío no iba a morir porque ya estaba sano. Entonces Juan Diego le pidió la señal que debía llevar al obispo. Y María le dijo a Juan Diego que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y las cortara y se las llevara al obispo.
Una vez Monseñor Zumarraga, una vez ante el Monseñor Zumarraga, Juan Diego le mostró la manta donde cayeron todas las rosas y como en la base de la manta donde llevaban las rosas, estaba pintado lo que hoy se conoce como la imagen de la iglesia, y edificó ahí la ermita en el lugar donde le había dicho la Virgen a Juan Diego que debía ella en nombre de Dios proclamó a la Virgen de Guadalupe. Hola, Parece que se le desconectó. hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Uy, me fui. tranquila. ¿Hasta dónde me escucharon? Se acaba de cortar, tranquila. Ah, ok, listo. Em, Les estaba contando entonces que Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe, como todos sabemos, pues se venera en México, pues en todo el continente y en todo el mundo, pero eh, México es como donde más la veneran y pues se le reconocen muchos milagros a la Virgen de Guadalupe y como lo dijimos, su fiesta se celebra el 12 de diciembre, o sea, ya casito. Queremos mostrarles un video de cómo fue el diálogo entre Ansel. Ojalá que estés contenta. ¿Cómo te amanecen? ¿Sientes bien, amado bebecito? Te hago saber con pena, niña mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío, que seguro pronto va a morir. Ahora iré con prisa a tu venerable casa de México a llamar a los hermanos de nuestro Señor para que la hija mía, la más pequeña, luego volveré para ir a llevar tu verdad de aliento. Ten un poco de paciencia, porque con ello no te... Esa era la conversación que tuvo la Virgen con Juan Diego y queremos contarles también que San José María era muy devoto de la Virgen eh, en todas sus advocaciones y él pues nunca decía como que era digno de pronto de imitar en muchas cosas, pero que si algo podíamos imitarle era en el amor que él sentía por nuestra Madre María. Y nos invitaba también a pedir cosas grandes en el rosario, porque es un arma muy poderosa para lograr todas las bendiciones que nosotros queramos en nuestra vida. Entonces, San José María visitó a la Virgen en México y tenemos aquí un corto video de lo que fue su visita. Video, su impresión fue muy grande, realmente
Creo que el amor que él profesado por la Virgen María nos demuestra un poco de cómo debemos amarla también nosotros como ejemplo de madre, de mujer, como una guía en nuestras vidas. Él le dejó esta frase: si un hijo pequeño le pidiera esto a su madre, es seguro que no habría madre que no se conmoviera. Escúchanos, yo sé que lo harás. Es la forma como San José María le hablaba a María como una madre, como nuestra madre. Finalmente, pues queremos dejarlas con una frase de la Virgen de Guadalupe donde nos invita a mantenernos altivos, a mantenernos felices, porque sabemos en nuestro corazón que ella está con nosotros. Y dice: no se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y ya, esa era nuestra presentación. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si ya me están escuchando, ¿me pueden confirmar, porfa, si me están escuchando bien? Por supuesto que te oímos, Cata. Hola, Anita, muy bien, gracias. Bueno, entonces, de parte de Arboleda, nosotros preparamos una exposición sobre la Virgen, pues la advocación de la Virgen de Lourdes, y pues les voy a contar entonces un poco sobre, pues, qué trata esta advocación. Siguiente diapositiva, Auroris, porfa. Entonces, bueno, para comenzar, traje un pequeño videito muy cortito de 1 minutico que cuenta muy brevemente como la historia de Lourdes. No se oye. Auroris, cuando compartiste la presentación, compartiste el audio. Peregrinos de todo el mundo para rezar a la Virgen y descubrir la imagen de la... En 1858, la Virgen se apareció en 18 ocasiones a Bernadette-sous-Brieuc, en Lourdes, un pequeño pueblo de los Pirineos franceses. Las apariciones tuvieron lugar aquí, en la cueva de Massabielle, un lugar que cada año visitan 6 millones de peregrinos de todo el mundo para rezar a la Virgen y descubrir la imagen de la pequeña Bernadette. En mi opinión, lo importante no son solo las apariciones, sino que Bernadette no llegó a la conclusión inmediata de decir: he visto a la Madre de Dios. Fue algo de lo que se dio cuenta poco a poco. Bernadette, que en aquel entonces tenía 14 años, no fue la única que necesitó tiempo para reconocer que la señora era realmente la Virgen. La Iglesia tardó 4 años y la reconoció oficialmente en 1862, tras una larga y minuciosa investigación. Poco después de las apariciones, Bernadette fue a un convento en Nevers, en el norte de Francia. En aquellos tiempos era un viaje muy largo. Allí se quedó el resto de su vida. Jamás regresó a la gruta de las apariciones. Bernadette se hizo de la congregación de las Hermanas de la Caridad y vivió en el convento de Nevers hasta su muerte en el año 1879. Fueron 13 años muy dolorosos por su delicada salud. Bernadette, a pesar de las apariciones y de su débil salud, jamás buscó comodidades, porque la Virgen le había dicho: no te puedo prometer la felicidad en este mundo, pero sí en el otro. Listo. Entonces, como pudieron ver en este corto video introductorio, hay digamos que tres ideas principales que son muy importantes en lo que les vamos a contar, que son: uno, pues hay una niña de 14 años a quien se le aparece 18 veces la Virgen, y luego, pues la Virgen le hace un llamado muy especial, y es
tranquila, que de pronto no la vas a pasar muy bien ahorita en la tierra, pero te prometo que vas a ir directamente al cielo, ¿no? O sea, lo dice de una forma mucho más bonita, pero prácticamente le dice eso. Ese es como el segundo hecho importante. Y el tercer hecho importante es Bernadette siguiendo como esta premisa que le da la Virgen, pues es muy juiciosa con todos los mandatos que le da la Virgen, pero pues obviamente tiene que enfrentarse entonces a que durante mucho tiempo la misma iglesia no le cree, que se ha encontrado con la Virgen, hay muchos cuestionamientos, muchas burlas, y ya les voy a contar el por qué se da ese contexto de burlas y demás. Entonces, para comenzar, pues como vieron, la historia empieza en 1858, o sea, hace muchísimos años, en la gruta de Massabielle, en Lourdes, en Francia, donde esta niña de 14 años, María Bernadette, actualmente santa, pues ve a la Virgen 18 veces. La primera vez se da el 11 de febrero, por eso es que se conmemora pues la aparición de la Virgen este día, cuando está recogiendo leña. Y acá lo importante es entender que Bernadette era una niña realmente muy pobre, de una familia muy, muy pobre. El papá se dedicaba prácticamente pues a obras públicas, a trabajos no muy, pues no muy, no, pues que no generan mucho lucro, entonces no vivían en las mejores condiciones. Incluso se les denomina una familia analfabeta en la época. Es decir, es una niña que de pronto no ha recibido una buena educación, pero sin embargo su madre, que es muy devota, le ha inculcado sus valores cristianos y demás. Sin embargo, cuando Bernadette ve por primera vez a la Virgen, ella no logra entender qué es la Virgen, ella simplemente ve a una señora vestida de blanco, le da un poco de miedo, pero como que se pone a rezar el rosario y ya está. Le cuenta a los papás y los papás le dicen, te prohibimos volver a ese sitio, eso está como muy raro, pero ella sentía como un llamado, entonces lo volvió a hacer 3 veces. Rociaba agua bendita y rezaba el rosario, hasta que en la tercera aparición la Virgen por primera vez le habla y le dice, tienes que volver acá 15 días seguidos. Y entonces Bernadette, sin todavía saber quién es la Virgen, o sea, quién es la señora, pues ella cumple y va a esos 15 días seguidos. Y durante estos 15 días, pues ocurre una cantidad de cosas, de conversaciones interesantes, donde la Virgen poco a poco le va diciendo sus intenciones, entre los cuales están pues vivir la penitencia, la oración por los pecadores, vivir una pobreza, de ahí también lo que vamos a ver después, que se hagan procesiones a esa gruta y que se construya una capilla en ese lugar. Sigamos, porfa. Entonces, como les dije, ella al principio únicamente vio a una señora vestida de blanco. Y lo que dice ella en sus testimonios es, vi a una señora vestida de blanco, llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Pero hasta el momento no sabe con quién está hablando. Sigamos. Se devolvió Auroris, eso ahora sí. Entonces ahí, como les dije, pues son 15 apariciones a partir de la primera conversación y poco a poco la Virgen va revelando, pues va revelando su identidad. Entonces pues en una de esas conversaciones que tuvieron, pues la Virgen le dice a Bernadette, en la novena aparición, que es el 25 de febrero, le dice a Bernadette, ve a beber y lávate los pies en el agua de la fuente que queda al final de la gruta. Y pues obviamente Bernadette pues va al final de la gruta y se da cuenta de que no hay ninguna fuente, pero pues muy obediente empieza a escarbar un hueco en el suelo y de ese hueco empieza a salir agua. Y ese es el famoso milagroso manantial de Lourdes, que actualmente se conoce, que es donde está construida en este momento pues la capillita con la Virgen. Siguiente, porfa. Entonces, como les mostraba, pues ahí apareció el manantial y acá viene algo muy interesante, que es también como poco a poco se va vinculando, y ya vamos a ver el trasfondo, pues esta advocación pues con los enfermos. Y es que justamente con esas conversaciones, la Virgen también le dice a Bernadette, besa la tierra, o sea, justamente en esa misma fuentecita de agua, en ese manantial, le dice, besa la tierra a las orillas del manantial, como un acto de penitencia. Entonces la Virgen todo el tiempo le está pidiendo actos de penitencia. Actualmente este rito es tan famoso que la gente que hace peregrinación a, pues a la basílica generalmente van también y también besan pues la tierra como acto de penitencia. La siguiente. Ay.
Entonces, hay un momento muy importante que es el 25 de marzo de 1860, porque a solicitud, o sea, claro, cuando ella empieza a comentarle a todo el mundo lo que está sucediendo, que se ha encontrado con la Virgen y demás, pues nadie le cree, porque ella poco a poco fue descubriendo que era la Virgen, pero no tenía una forma como de demostrar que esa señora de vestido blanco realmente lo era. Entonces muchos párrocos se burlan de ella, le prohíben decir que eso está pasando. En contraprestación, pues hay otras personas que en cambio sí, en contrapartida, perdón, hay otras personas que sí le creen, entonces empieza a formar también una especie de grupo que la siguen, que van a rezar el rosario con ella a pesar de que no ven a la Virgen, mientras Bernadette sí la está viendo, y empieza a suceder todo esto, ¿verdad? Entonces un párroco pues, del lugar donde ella estaba, le dice, ve y le preguntas a la señora quién es, porque a mí eso de que es la Virgen como que no me cuadra. Y entonces Bernadette le pregunta y la Virgen responde, yo soy la Inmaculada Concepción. Y desde ese momento se empieza a creer en las narraciones de Bernadette. Desde ese momento el párroco empieza a defender que realmente Bernadette se está yendo a la Virgen y la iglesia como tal empieza a creerle. Y la razón de esto, de que una parte de la comunidad católica lo empezara a hacer, es que para este momento, hasta hace muy poquitos años, se había reconocido la Inmaculada Concepción como un dogma de la iglesia. Entonces, como Bernadette, como se les había comentado antes, era una niña apenas de 14 años, muy pobre, analfabeta, que no recibía buena educación, pues era prácticamente imposible que conociera algo tan reciente y tan importante y pues de tanto trasfondo filosófico y teológico como la Inmaculada Concepción. Entonces en ese momento, pues este párroco por fin le cree. Y aquí empieza como ya a haber una verdadera veneración a esta Virgen. Tanto que se forma un santuario alrededor de esta gruta, pero debido a las apariciones, como 4 años después, en 1862, ya por fin son confirmadas, entonces se empieza a construir ahora sí una verdadera basílica, una verdadera iglesia en torno a esta gruta, la cual en 1874 el Papa Pío IX, pues concedió al santuario pues el título de basílica como tal. Y coronó pues la estatua de la Virgen en 1876. Igualmente, pues el Papa Juan Pablo II, sí, como dato curioso, pues fue el primer papa que peregrinó a Lourdes. Actualmente, esta basílica recibe alrededor de 6 millones de peregrinos anuales y sobre todo se va a concentrar en los enfermos. Y la razón, como se los me tenía introduciendo, es que esta Virgen, esta advocación, se le ha concedido el nombre de la patrona de los enfermos, que se conmemora el 11 de febrero, dada la primera aparición. Y la razón es que a esta advocación es la que más milagros se les adjudica durante toda la historia, y además todos los años los peregrinos de Lourdes reportan cientos de milagros. Y adicionalmente, a pesar de que digamos que es un dato un poquito más histórico, también tiene que ver con realmente quién es Bernadette por detrás, que como se los mencioné, no está perfecto, Lorisa, y está perfecto, que tiene que ver con quién es Bernadette. Y es que a pesar de que no lo mencioné mucho durante la primera parte, acá viene a jugar un papel muy importante el personaje de Bernadette, justamente con este patronaje de los enfermos, porque resulta que Bernadette era una niña muy enferma, era una niña que no solamente vivía en condiciones muy precarias, no solamente era analfabeta, sino que además tenía una condición médica muy difícil, tanto que incluso a ella se le dio el título de monja cuando estaba a punto de morirse, una vez que casi se muere, y luego el siguiente día pues estaba bien, no pasó nada, pero se lo otorgaron como acto de misericordia, porque era pues su sueño antes de que posiblemente se muriera. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para narrarles un poquito por encima quién es, pues como se los introduje, pues ella era hija de una familia muy católica, muy devota, pero pues en el seno, pues que crece en el seno de una familia realmente pobre, analfabeta, que vivía incluso en el sótano de un molino húmedo y miserable, así lo describen. Entonces, imagínense las condiciones. Sin embargo, desde las apariciones, ella ya que era muy devota, pues desde las apariciones se vuelve aún más devota y sigue a pie de la letra lo que le pide la Virgen, y entonces poco tiempo después de las apariciones ella se ordena, se va al monasterio para volverse religiosa, se vuelve religiosa en 1866 y pues vive una vida de oración, de pobreza y de penitencia, rezando todo el tiempo. Se le reconoce porque rezaba el rosario cuantas veces pudiera al día. Y pues, como se los dije, sufrió pues de mucha
pues, de problemas de salud, incluso llegó a tener tuberculosis y pues varias recaídas por eso. Antes de morir dijo, ruega señora por esta pobre pecadora. Y justamente lo hacía porque como ella tuvo ese honor de presenciar a la Virgen, pues muchas personas en medio como de burlas le decían como, ay, pero si ya la Virgen te prometió que vas a ir al cielo, entonces pues tú para qué vives, o sea, para qué vives una vida pues juiciosa, si tú ya tienes el cielo asegurado. Y ella decía siempre, pues porque justamente para ir al cielo tengo que obrar bien. Era como lo que siempre decía. Y es lo mismo que dice cuando va a morir, ¿no? Con mucha humildad, con mucha devoción, dice, ruega, señora, por esta pobre pecadora. Se dice que 30 años después de su muerte, su cuerpo seguía intacto. Y lo mismo, después de su beatificación, igualmente también fue exhumada y también se volvió a ver que su cuerpo seguía intacto. Entonces, como un dato curioso también sobre ella. ¿Qué es lo importante de esta historia? En el siguiente punto lo podemos ver. Auroris. Ya compartí, pero se demora. Ya, ahí está. Lo importante, digamos, de esta historia que es muy bonita, sobre todo por o sea, si uno lee como cada una de las 18 apariciones, realmente, digamos que cada día hay una enseñanza muy bonita, pero digamos que a macro, o sea, para macro entender esta historia, las grandes enseñanzas, pues hay 4 cosas pues importantes. Uno, de esta historia podemos rescatar como un agradecimiento por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que como se los había mencionado, hasta hace muy pocos años, 4 años atrás de la primera aparición, se había declarado pues este dogma, ¿no? Entonces dicen que la Virgen apareció también como una forma de agradecer por fin el reconocimiento pues de su Inmaculada Concepción. Segundo, la segunda enseñanza es que la advocación de Lourdes es una exaltación a las virtudes de la pobreza y la humildad aceptadas por el cristianismo, justamente porque Bernadette, como se dan cuenta, es una niña analfabeta, muy pobre, que además, después de aparecérsele la Virgen, ella decide mantener su vida no solamente en pobreza, sino además con mucha humildad. Ella nunca hablaba de las apariciones, salvo que le preguntaran, y lo hacía con mucha humildad, con mucho respeto, como que nunca trató de mostrar mucho ese tema, y al contrario, era una mujer que se narra que era muy guardada, muy de no hablar con las personas, muy de estar rozando, de estar muy metida pues en su oración, ¿no? También, otra cosa que se resalta es desde la Santísima Virgen, le repite la importancia de ser feliz en la otra vida. Y eso es muy importante, porque dicen que esta advocación también es como un recuerdo hacia como la vida de Cristo en la cruz, ¿no? Como de eso que Cristo nos prometió, de que va a haber una nueva vida donde vamos a estar felices junto a él. Bueno, acá como que se recuerda porque es lo que le promete la Virgen a ella, como no la vas a pasar muy bien en la tierra, vas a sufrir, vas a estar enferma, pero te prometo que cuando llegues al cielo vas a estar conmigo. Y eso es lo que también nos quiere recordar esta historia, que hay que tener fe. Y por último, nos recuerda la importancia de la oración del rosario, de la penitencia y de la humildad. Pues es un mensaje evidentemente de misericordia hacia los pecadores, donde nos dice, cuida a los enfermos, ten fe, cuida la oración, Dios te está escuchando, la Virgen está contigo, pero mantente en oración y mantén la humildad para que todo esté bien. Y aquí viene un tema muy importante entonces para hoy, y es el tema de la misericordia. Si uno busca en Google por encimita qué es la misericordia, pues uno encontraría que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, o la cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Y creo yo que ambas definiciones son perfectas para la ocasión, porque si nos damos cuenta en la historia, lo que vemos es a una niña que, no lo mencioné, se convirtió siendo monja, fue enfermera, pues el corto tiempo de vida que tuvo, pues es una persona que se entrega a los enfermos y con mucha humildad maneja su enfermedad, incluso le ofrece todo ese dolor a Dios, a la Virgen, a su promesa pues con la Virgen, y lo vive de una forma que pues en la que genera mucha empatía por los enfermos, tanto que la mayoría de peregrinos que van hoy en día a esta gruta es justamente para pues pedir la ayuda a la Virgen para confrontar una enfermedad o para curarse de una enfermedad, ¿verdad? Y pues respecto de Dios, que pues que también que Dios está ahí para perdonar nuestros pecados y nuestros dolores, ¿no? Como para acompañarnos en esas luchas que tenemos y no solamente en la enfermedad. Y ya está. Perdón si me extendí un poquito. Muchas gracias, Cata. Súper, Cata. Muy chévere. Bueno, pues muchas gracias a todas por
habernos transmitido pues todo esto. La verdad que ayuda mucho para seguir en estos días de novena a la Virgen, a la Inmaculada Concepción, justamente. No olvidemos nuestro día 3, ¿no? El reto, y las animo a que lo vivan también, si quieren, es pues hacer un ratico de oración contándole a la Virgen lo que cada uno de ustedes lleva en su corazón, ¿no? El tiempo que cada una quiera, pero creo que vale la pena. Y hoy más que nunca hemos visto en estas advocaciones que la Virgen es madre, ¿no? O sea que podemos acudir a ella con confianza. Y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, por aquí por Zoom a las 6:30 de la tarde. Las esperamos. No olviden que quienes tienen el PDF, además del reto y el Zoom, tienen más, un título que se llama más. Ahí también le pueden dar clic y eso los lleva a documentos, artículos, que les puede servir también, pues si ustedes quieren leer más o rezar un poco más en estos días, pues les ayudan para profundizar. Entonces, muchas gracias a todas las que participaron hoy y nos vemos mañana nuevamente. Chao.